Hola, 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 hola. ¿Qué tal? Espero que muy bien. Aquí está Dakota. Aquí. Mira la cabecita. Bueno, os doy la bienvenida a un nuevo vídeo y espero que estéis muy bien. Vamos a continuar con esta lectura de psicología, leyendo Tótem y Tabú. Tótem y Tabú, que la verdad cuando he cogido el libro estoy bastante sorprendida de que vamos casi por la mitad, que bueno, tengo muchísimos libros empezados que no acabo, pero ver que al menos voy adelantando, pues oye, ni tan mal. De hecho tengo una lectura en Miembros que también voy por la mitad y cruzo los dedos por acabarla este año, pero no sé si me va a dar lugar. Pero bueno, tengo aquí que nos quedamos por la página 58. Aquí. Uno de los ejemplos más radicales de esta cautividad y parálisis a que el ceremonial del tabú somete al monarca sagrado nos lo ofrece el modo de vida del mikado japonés en siglos anteriores. Nos habíamos quedado leyendo previamente, porque de esta lectura ya hay como 3 o 4 partes. Os voy a dejar la última por aquí, hablando un poco como del arma de doble filo que era para todos estos pueblos ser realmente un rey, ¿no? Porque era vigilado con mucha atención y con mucha exigencia si cumplía todo lo necesario para, en efecto, poder gobernar al pueblo. Y si no lo tenía, pues rápidamente no es que lo mandaran a tomar paseo, es que ya se podría enfrentar a distintos castigos. Así que continuamos con este relato que ya tiene 2 siglos. El mikado no cree adecuado a su dignidad y santidad tocar el suelo con los pies. Si quiere ir a alguna parte, tienen que llevarlo a hombros. Menos aún podrá exponer su sagrada persona al aire libre, y el sol no merece el honor de brillar sobre su cabeza. Tanta es la sacralidad que se atribuye a todas las partes de su cuerpo que no puede cortarse el cabello ni la barba, ni tampoco las uñas. Y para que no presente un aspecto demasiado descuidado, lo lavan por la noche mientras duerme. Dicen que lo que se quita de su cuerpo en ese estado solo puede concebirse como un hurto, y de esa manera no atenta contra su dignidad y sacralidad. En tiempos más antiguos debía permanecer sentado en el trono con su corona imperial durante algunas horas cada mañana, pero tenía que permanecer quieto como una estatua, sin mover manos, pies, cabeza u ojos. Solo así se creía podía conservar el sosiego y la paz en el reino. Si por desgracia se volvía hacia uno u otro lado o durante unos instantes dirigía su mirada a una sola parte del imperio, una guerra, una hambruna, incendios, la peste o alguna otra calamidad podían devastar el país. Algunos de los tabúes a que están sometidos los reyes bárbaros recuerdan vivamente las restricciones impuestas a los homicidas. En Shark Point, cerca de Cabo Padrón, en la Baja Guinea, África Occidental, un rey sacerdote Kukulu vive solo en el bosque. No puede tocar a ninguna mujer, ni abandonar su casa, ni siquiera levantarse de su silla, en la que debe dormir sentado. Si se acostara, cesarían los vientos, perturbando la navegación. Su función es mantener a raya las tormentas y, en general, cuidar de que el estado de la atmósfera sea bueno. Cuanto más poderoso sea un rey de Loango, dice Bastián, más numerosos son los tabúes que debe observar. También al sucesor al trono lo atan los tabúes desde la niñez y se le van acumulando a medida que crece. En el momento de ascender al trono, lo abrumarán. El espacio de que disponemos no nos permite
ni nuestro interés lo reclama dar más detalles del tabú adherido a la dignidad de rey o de sacerdote. Solo mencionaré que en él desempeñan el papel principal las restricciones al libre movimiento y la dieta. Para poner de relieve lo conservadora que es de las viejas costumbres, la relación con estas personas privilegiadas, añadiré 2 ejemplos de ceremonial de tabú tomados de pueblos civilizados, es decir, de estadios culturales mucho más avanzados. El Flamen Dialis, sacerdote supremo de Júpiter en la antigua Roma, debía observar un número extraordinario de mandamientos tabú. No podía montar a caballo, ni ver caballos, ni hombres armados. No podía llevar un anillo que no estuviese quebrado. Tampoco tener nudos en sus vestiduras, ni tocar harina de trigo o masa fermentada, ni mencionar por su nombre a perros, cabras, carne cruda, habas y hiedra. Su cabello solo podía cortarlo un hombre libre con un cuchillo de bronce, y las cortaduras de sus cabellos y uñas debían enterrarse bajo un árbol de la suerte. No podía tocar muertos, ni permanecer al aire libre con la cabeza descubierta, etc. Su mujer, la Flaminica, tenía sus propias prohibiciones. En cierto tipo de escaleras no podía subir más de los 3 primeros peldaños, ni peinar su cabello en ciertos días festivos. El cuero de sus sandalias no podía provenir de un animal muerto de muerte natural, sino de uno que hubiera sido abatido o sacrificado. Si oía tronar, quedaba impura hasta que ofrecía un sacrificio expiatorio. Los antiguos reyes de Irlanda estaban sometidos a una serie de restricciones muy curiosas, de cuya observancia se esperaba toda clase de bendiciones para el país, y de cuya transgresión toda clase de infortunios. El catálogo completo de esos tabúes se halla en el Book of Rites, cuyos ejemplares manuscritos más antiguos llevan la fecha de 1390 y de 1418. Las prohibiciones están detalladísimas y atañen a ciertas actividades en determinados lugares y épocas. En tal ciudad, el rey no debe permanecer cierto día de la semana, no debe cruzar tal río a determinada hora, ni acampar 9 días en tal llanura, etc. La severidad de las restricciones del tabú para los reyes sacerdotes ha tenido en muchos pueblos salvajes una consecuencia históricamente importante y particularmente interesante desde nuestros puntos de vista. La dignidad del rey sacerdote dejó de ser algo deseable. Aquel sobre quien gravitaba solía emplear todos los recursos para sustraerse a ella. Así, en Camboya, donde hay un rey del fuego y un rey del agua, a menudo es necesario obligar con violencia a los sucesores a aceptar tal dignidad. En Niue o Savage Island, una isla del coral del Pacífico Sur, la monarquía acabó extinguiéndose porque no se pudo hallar a nadie dispuesto a asumir esa función cargada de peligros y responsabilidades. En muchas partes de África Occidental, tras la muerte del rey, se reúne un consejo secreto para designar al sucesor. Aquel sobre el que recae la elección es capturado, atado y custodiado en la casa de los fetiches hasta que se declara dispuesto a aceptar la corona. En ocasiones el presunto sucesor al trono halla medios y maneras de sustraerse a la dignidad que piensan conferirle. Así se cuenta que un jefe permanecía armado día y noche para resistir por la fuerza toda tentativa de sentarlo en el trono. Entre los negros de Sierra Leona era tan grande la renuncia a aceptar la dignidad regia que la mayoría de tribus se vieron precisadas a nombrar reyes a extranjeros. Fraser ve en estas circunstancias la causa de que en el curso de la historia se produjera una escisión de la originaria monarquía sacerdotal en un poder espiritual y otro temporal. Los reyes, oprimidos por el peso de su sacralidad, se tornaron incapaces de ejercer el poder en asuntos reales y hubieron de dejarlo en manos de personas de inferior rango, pero activas y dispuestas a renunciar a los honores de dignidad regia. De estas surgieron luego los gobernantes profanos,
mientras la jefatura espiritual, carente ya de significación práctica, quedaba en manos de los antiguos reyes tabú. Es sabido hasta qué punto confirma esta circunstancia la historia del antiguo Japón. Voy a beber mi infusión. Mirad. Quema. Si ahora componemos una visión panorámica, las relaciones de los hombres primitivos con sus gobernantes, se nos crea la expectativa de que no nos resultará difícil avanzar desde su descripción hasta su comprensión psicoanalítica. Estas relaciones son de muy complicada naturaleza y no exentas de contradicciones. Se otorga a los gobernantes grandes prerrogativas paralelas a las prohibiciones tabú impuestas a los hombres comunes. Son personas privilegiadas. Pueden hacer o utilizar lo que a los demás les está prohibido como tabú, pero en oposición a esta libertad los limitan otros tabúes que no pesan sobre los corrientes. Aquí hay pues una primera oposición, casi una contradicción entre un plus de libertad y un plus de restricción para las mismas personas. Se les atribuye un poder mágico extraordinario y por eso se teme el contacto con su persona o su propiedad, a la par que por otro lado se espera de tal contacto el más benéfico efecto. Esta parece ser una segunda contradicción y especialmente flagrante, pero ya sabemos que solo lo es en apariencia. El contacto que parte del rey mismo con propósito benévolo es curativo y protector. Peligroso es solo el contacto del hombre corriente con el rey y las cosas de la realeza, probablemente porque podría ocultar intenciones agresivas. Otra contradicción no tan fácil de resolver se manifiesta cuando se atribuye al soberano gran poder sobre los procesos de la naturaleza y al mismo tiempo se le protege con particular solicitud de los peligros que lo amenazan, como si su poder, capaz de tantas cosas, no lo fuera también de esa protección. Una discordancia más radica en la desconfianza hacia el soberano, porque es posible que no use su poder de forma correcta para el bien de sus súbditos y para su propia protección. Se desconfía de él y se considera justificado vigilarlo. La etiqueta del tabú a la cual es sometida la vida del rey sirve a la vez todos esos propósitos de tutelarlo, protegerlo de peligros y resguardar a los súbditos del peligro en el que él los pondría. La siguiente explicación para la compleja y contradictoria relación entre los primitivos y sus soberanos parece entonces la más lógica. Por motivos supersticiosos y de otra índole, en el trato dispensado a los reyes se expresan múltiples tendencias, cada una de las cuales se desarrolla hasta el extremo sin consideración a las restantes. De ahí nacen las contradicciones, que no repugnan al intelecto de los salvajes más que al de los altamente civilizados, las que entrañan la religión o la lealtad política. Hasta aquí la explicación parece buena, pero la técnica psicoanalítica permite penetrar más profundamente en esta cuestión y decir más acerca de la naturaleza de estas múltiples tendencias. Si sometemos al análisis los hechos descritos como si los hallásemos en el cuadro sintomático de una neurosis, nos detendremos primeramente en el exceso de temerosos cuidados considerado como fundamento del ceremonial del tabú. La presencia de esta excesiva ternura es muy común en la neurosis, especialmente en la neurosis obsesiva, que utilizamos como principal término de comparación. Hemos llegado a entender muy bien su origen. Aparece donde quiera que, además de la ternura predominante, existe una corriente contraria, pero inconsciente, de hostilidad, donde se da el caso típico de la ambivalencia afectiva. Y esta hostilidad,
queda entonces ahogada por un incremento desmesurado de ternura, de cuidado, que se manifiesta como temerosa solicitud y se vuelve obsesiva, porque de otro modo no podría cumplir su función de mantener reprimida la corriente contraria inconsciente. Todo psicoanalista sabe por experiencia que la ternura excesiva y temerosa admite perfectamente este análisis, aun en circunstancias en que parecería más improbable, por ejemplo, en las relaciones entre madre e hijo o entre cónyuges muy unidos. Aplicado al trato dispensado a las personas privilegiadas, advertiríamos que a su veneración y a un endiosamiento se opone en el inconsciente una intensa corriente hostil, que aquí se da, como esperábamos, la situación de la ambivalencia afectiva. La desconfianza, cuya contribución a los motivos del tabú del rey parece incuestionable, sería otra manifestación más directa de esa hostilidad inconsciente. Más aún, dada la diversidad de los resultados finales de este conflicto en distintos pueblos, no nos faltaría ejemplos en que nos sería mucho más fácil evidenciar esa hostilidad. Los salvajes times de Sierra Leona, nos dice Fraser, se han reservado el derecho de dar una paliza al rey elegido la víspera de su coronación, y son tan concienzudos en el uso de este privilegio constitucional que en ocasiones el desdichado soberano no sobrevive mucho tiempo a su ascenso al trono. Por eso, los poderosos del pueblo han adoptado como regla elegir rey a algún hombre a quien tengan inquina. Pero incluso en estos casos de evidente hostilidad, esta no se confiesa como tal, no se explicita, sino que se disimula bajo las formas de un ceremonial. Otro rasgo de la actitud de los primitivos hacia su gobernante recuerda un proceso muy común en la neurosis y que se manifiesta en el llamado delirio de persecución. Consiste en exagerar la significación de una persona determinada, en atribuirle un poder rayano en lo inverosímil, y ello con el objeto de cargarle tanto más la responsabilidad de todo lo adverso que le sucede al enfermo. Los salvajes no proceden de otro modo con sus reyes cuando les atribuyen poder sobre la lluvia, el tiempo soleado, el viento, la temperatura, y los deponen o los matan si la naturaleza defrauda sus expectativas de obtener buena caza o cosecha abundante. El cuadro que el paranoico recrea en el delirio de persecución es el de las relaciones entre el niño y su padre. El hijo atribuye por lo general al padre una omnipotencia parecida, y puede comprobarse que la desconfianza hacia el padre se halla estrechamente relacionada con su alta estimación. Cuando el paranoico señala a una persona de su círculo de relaciones como su perseguidor, la eleva a categoría paterna, la rodea de condiciones que le permiten hacerla responsable de todos los infortunios experimentados. Esta segunda analogía entre el salvaje y el neurótico nos hace ver cuánto de la actitud del salvaje hacia su rey proviene de la actitud del niño hacia el padre. Pero es en el propio ceremonial del tabú, cuyo importante papel en las funciones del soberano hemos expuesto anteriormente, donde hallamos el más firme respaldo a nuestro enfoque, que trata de comparar las prohibiciones tabú con síntomas neuróticos. Si suponemos que desde un principio se propuso alcanzar los efectos que produce este ceremonial, nos muestra de manera inequívoca su doble sentido y su origen en las tendencias ambivalentes. No solo distingue a los reyes y los eleva por encima de mortales comunes, sino que también convierte su vida en un suplicio y una carga insoportable, imponiéndoles una servidumbre mucho más onerosa que la de sus súbditos. Se nos aparece así como la equivalencia exacta de la acción obsesiva en la neurosis, en la cual la pulsión reprimida y la represora hallan una satisfacción simultánea y común. La acción obsesiva es presuntamente una defensa contra la acción prohibida,
pero podemos decir que verdaderamente no es sino la repetición de lo prohibido. Lo presunto se refiere a la instancia consciente de la vida anímica y lo verdadero a la inconsciente. Y así, el ceremonial del tabú de los reyes es presuntamente la máxima honra y seguridad para ellos, pero en verdad no es sino el castigo por su elevación, la venganza que con ellos se toman sus súbditos. En la obra de Cervantes, las experiencias de Sancho Panza como gobernador de la ínsula le demostraron que esta concepción del ceremonial cortesano era la única exacta, y es muy probable que, si pudiéramos hacer hablar a los reyes y gobernantes de hoy, nos confirmarían lo que decimos. ¿Por qué la actitud afectiva hacia el soberano comporta un elemento tan poderoso de hostilidad inconsciente? Este es un problema muy interesante, pero que rebasa los límites de este trabajo. Ya señalamos el complejo paterno del niño. Añadamos ahora que un rastreo de la prehistoria de la monarquía podría aportarnos una aclaración decisiva. Las interpretaciones de Fraser, concluyentes pero poco probatorias según su propia confesión, sostienen que los primeros reyes fueron extranjeros destinados, tras un breve reinado, a la muerte sacrificial en solemnes fiestas como representantes de la divinidad. En los mitos del cristianismo resonaría aún el eco de esta historia de los reyes. El tabú de los muertos. Nuevo apartado. Sabemos que los muertos son poderosos señores. Quizá nos asombre enterarnos de que se los considera enemigos. Si mantenemos nuestra comparación con una infección, quizá nos asombre enterarnos. Se me ha ido la olla. Con una infección, el tabú de los muertos da muestras de una particular virulencia en la mayoría de pueblos primitivos. Evidentemente, los muertos pueden traer muchísimas infecciones. Se manifiesta primeramente en las consecuencias que acarrea el contacto con el muerto, así en el trato que se dispensa a quienes hacen duelo por él. Entre los maoríes, todo el que había tocado un cadáver o participado en su sepultura se volvía impuro en grado máximo y era casi apartado de todo trato con sus semejantes. Era, por así decirlo, boicoteado. No podía entrar en ninguna casa ni acercarse a persona o cosa alguna sin contaminarla de su impureza. Más aún, ni siquiera podía tocar alimentos con sus manos, que por su impureza se le habían quedado inútiles. Se le dejaba la comida en el suelo y no tenía más remedio que tomarla, como bien pudiera, con labios y dientes, mientras mantenía las manos a la espalda. Ocasionalmente se permitía que otra persona lo alimentara, cosa que hacía con el brazo extendido, cuidando de no tocar al desdichado. Pero esta persona auxiliar estaba ella misma sometida a unas restricciones no mucho menos opresivas que las de aquel. En toda aldea existía un individuo degradado, expulsado de la sociedad, que vivía de magras limosnas en la mayor pobreza. Solo a él le estaba permitido acercarse a la distancia de un brazo extendido a quien había cumplido su último deber con un difunto, y cuando expiraba el periodo de segregación y el impurificado por el cadáver podía volver a mezclarse con los suyos, toda la vajilla de que se hubiera servido en ese tiempo peligroso era destruida y desechada toda prenda con que se hubiese vestido. Las prácticas del tabú tras el contacto corporal con muertos son las mismas en toda Polinesia, Melanesia y una parte de África. Su elemento más constante es la prohibición de tocar la comida y la consiguiente necesidad de ser alimentado por otros. Es notable que en Polinesia, o quizás solo en Hawái, los reyes sacerdotes estén sometidos a las mismas restricciones durante el ejercicio de sus funciones sagradas. En el tabú de los muertos de Tonga se aprecia con particular claridad la gradación y la cancelación progresiva de las prohibiciones en virtud de la propia fuerza del tabú. Quien tocaba el cadáver de un jefe se volvía impuro 10 meses. Pero si él mismo era un jefe,
solo por 3, 4 o 5, según el rango del difunto. Y si se trataba del cadáver del jefe supremo divinizado, aún los jefes máximos se volvían tabú por 10 meses. Los salvajes creen que si alguien viola estas prescripciones tabú, enfermará de gravedad y morirá. Y tan firmemente lo creen que, según la opinión de un observador, nunca han osado hacer la prueba para convencerse de lo contrario. De la misma clase, en lo esencial pero más interesantes para nuestros fines, son las restricciones tabú a que están sujetas aquellas personas cuyo contacto con el muerto ha de entenderse en sentido figurado. Deudos dolientes, los viudos y las viudas. Si en las prescripciones antes mencionadas solo vemos la expresión típica de la virulencia y la capacidad de propagación del tabú, en los que ahora nos ocuparán relucen los motivos de este, y tanto los presuntos como aquellos que podemos considerar los más profundos y verdaderos. Entre los Shuswap de la Columbia Británica, viudas y viudos deben vivir aislados durante el periodo de duelo. No pueden tocarse el cuerpo ni la cabeza con sus manos. Ninguna vasija de que se sirvan podrán usarla otros. Ningún cazador se acercará a la choza donde muere alguno de estos dolientes, pues les traería alguna desgracia, y si la sombra de uno de ellos se proyectara sobre él, enfermaría. Los que hacen duelo duermen en zarzales y rodean de zarzas su lecho. Esta última medida está destinada a mantener alejado el espíritu del difunto. Aún más clara es la práctica observada en otra tribu norteamericana. Las viudas visten durante un periodo después de la muerte de su marido una prenda con forma de calzón, hecha con hierba seca, a fin de evitar la aproximación del espíritu. Esto nos hace pensar que el contacto en sentido figurado se entiende aquí como contacto corporal. Como el espíritu del muerto no se aparta de sus deudos, no deja de planear sobre ellos en el periodo de duelo. Entre los agutaíno, que viven en Palawan, una de las Filipinas, una viuda no tiene permitido dejar su choza durante los 7 u 8 días posteriores del marido, salvo por la noche, cuando no cabe esperar encuentros. Quien la ve corre en ese mismo instante peligro de muerte, y por eso ella misma advierte de su aproximación, golpeando a cada paso los árboles con un bastón de madera. Estos árboles pronto se secan. En qué pueda consistir la peligrosidad de estas viudas nos lo aclara otra observación. En el distrito de Mekeo de la Nueva Guinea Británica, un viudo pierde todos sus derechos civiles y por un tiempo vive como segregado. No puede labrar ningún huerto, ni mostrarse en público, ni pisar la aldea y su calle. Merodea como un animal salvaje entre las altas hierbas o los matorrales, y tiene que esconderse en la espesura cuando ve acercarse a alguien, sobre todo si es mujer. Este último detalle nos permite reducir la peligrosidad del viudo o la viuda a la tentación. El marido que perdió a su esposa tiene que protegerse del deseo de tener una sustituta. La viuda tiene que luchar contra ese mismo deseo, tanto más cuanto que, hallándose sin dueño, puede despertar deseos de otros hombres. Estas satisfacciones sustitutivas contrariarían el sentido del duelo y por fuerza desatarían la cólera del espíritu. Entre los primitivos, una de las prácticas más extrañas, pero también más instructivas del tabú en el duelo, es la prohibición de pronunciar el nombre del difunto. Su difusión es enorme, ha experimentado muchas variaciones y ha tenido importantes consecuencias. Además de los australianos y los polinesios, que suelen ser los que mejor conservadas nos muestran las prácticas del tabú, esta prohibición se encuentra en pueblos tan distantes y ajenos entre sí como los samoyedos de Siberia y los Toda de la India meridional, los mongoles de la Tartaria y los tuaregs del Sahara, los Ainu de Japón y los Akamba y los Nandi de África Central, los tinguanes de Filipinas y los habitantes de las islas de Nicobar, Madagascar y Borneo.
En algunos de estos pueblos, la prohibición y las consecuencias que de ella derivan valen solamente para el periodo de duelo, y en otros son permanentes, aunque en todos los casos parecen atenuarse a medida que el momento de la muerte se aleja en el tiempo. Bueno, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Nos quedamos por la página 69.